Saludos alumnos, alumnas, familias, estamos en un nuevo episodio de Matemáticas con Riemann y vamos a seguir en este caso pues trabajando lo que serían las fracciones y vamos a profundizar un poco más en, digamos, diferentes aspectos que complementan lo visto anteriormente. Entonces lo primero que vamos a ver es lo que sería la fracción entendida como división, ¿vale? Entonces, dada una fracción como la siguiente, y tenemos un pequeño problema de enfoque. Solo un segundo. Que lo solucionamos rápidamente. A ver, o no tan rápidamente. Ahora. Ya está, solucionado. Bien. Dada una fracción como la siguiente, aquí tenemos una fracción de tipo impropio, ¿vale? Que es 4 tercios. Esta fracción la podemos expresar como una división. Simplemente lo único que tenemos que hacer es entender que el numerador va a ser el dividendo de esa división. Entonces el numerador lo colocamos donde va el dividendo. El denominador lo ubicamos en este caso en el divisor, ¿vale? Y así tendríamos lo que es una fracción expresada en forma de división, ¿vale? O si lo preferimos así, ¿vale? Y ahora, relacionado con esto, tenemos las fracciones que son equivalentes a un número natural. ¿Cómo expresamos esto? Bien, esto lo expresamos de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que tener es una fracción de tipo impropio, es decir, superior a la unidad, ¿no? O igual a la unidad. Entonces, por ejemplo, podemos tener la fracción 6 tercios, ¿vale? La fracción de 6 tercios, si la expresamos en forma de división, tendríamos que 6 es el numerador y por lo tanto va en el dividendo, y 3 que está en el denominador iría en el divisor. Si hacemos esta división, pues el resultado será 2. Por lo tanto, tenemos que 6 tercios es igual a un número natural, que en este caso sería el número 2. Esto lo podemos ver de forma gráfica de la siguiente forma. Dibujamos un rectángulo, lo dividimos en 3 partes, coloreamos 6 partes, aquí solamente tengo 3, así que necesitaré dibujar otro rectángulo más y ver si llego a las 6 partes dividiéndolo en las 3 partes que me indica el denominador. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tendría ahora 6 partes coloreadas, que es lo que me indica el numerador, o 6 partes coloreadas, contabilizadas, como vamos a expresarlo. Y tenemos unidades divididas en 3 partes. ¿Vale? Entonces, si nos damos cuenta, aquí tendríamos una unidad completa. Esto vale 1. Y tenemos otra unidad completa, y esto también vale 1. 1 más 1, pues sería 2. Que es lo que obtuvimos haciendo la división. ¿Vale? Entonces pues tendríamos fracciones de este tipo, fracciones del tipo impropio, que una vez que realizamos la división pues denotan números naturales. Podemos poner más ejemplos de tipo de fracciones, por ejemplo 15 tercios. Esto se lo expresamos en forma de división. Vamos a ver que nos va a dar a 5. Por lo tanto, 15 tercios.
igual a 5. Por ejemplo, tenemos 25 quintos, lo que nos va a dar de número natural 5, y así, ¿vale? Esto es muy sencillo, no tiene mucha dificultad. Lo único es recordar que el numerador será el dividendo y el denominador será el divisor de la división. Simplemente eso. Bien, ahora vamos a continuar en este caso con lo que serían las fracciones equivalentes. Y antes de empezar con esto, ¿vale?, tenemos que recordar que las fracciones las podíamos expresar de esta forma, pero también habíamos comentado en clase, perdón, que no ha salido bien la flecha, que podían ser un número decimal, ¿vale? Como en este caso sería un número decimal 0,5, ¿no? O que podía ser incluso un tanto por ciento, ¿vale? Y todo surgía a partir de la fracción, ¿vale? Y obviamente también se podía expresar en forma de división, ¿no? Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que además de todo esto, o sea, la esencia fundamental es que una fracción representa una proporción de la unidad, ¿vale? En base a una unidad, y entendemos unidad como algo muy amplio, ya sea los rectángulos que normalmente utilizamos, una pizza, un grupo de amigos, ¿vale? Algo que podemos agrupar y denominar una unidad, ¿no? Y dividir en partes, ¿no? Y la fracción pues representa una proporción de esa división de esa unidad, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que ir al concepto de lo que serían fracciones equivalentes, ¿no? Entonces, vamos a poner como ejemplo de fracciones equivalentes las siguientes. Tendríamos por aquí un cuarto y por aquí 2 octavos, ¿vale? Y esta vez voy a coger en este caso la regla. No debería utilizarla así para crear los segmentos, pero bueno, más o menos nos va a dar bien aproximado usándola así. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a crear un segmento de 8 centímetros. No hace falta darle mucha altura, con darle 2 centímetros yo creo que va bien. Esto es única y exclusivamente de cara a la explicación, ¿vale? Ahora veremos el por qué en este caso estoy midiendo esto, pero tiene su sentido. Vale. Y vamos a representar la fracción de un cuarto, ¿vale? Entonces aquí tendríamos 8 centímetros y lo queremos dividir en 4 partes, ¿no? Lo que nos indica en este caso la fracción. Entonces, y lo que voy a hacer es marcas cada 2 centímetros, una por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Vamos a intentar trazar una recta lo más recta posible dentro que cabe. Vale, ya tenemos aquí el rectángulo, y de este rectángulo vamos a pintar lo que sería una sola parte, lo que me indica la fracción aquí. Vale. Vale. Tendríamos esta parte, ¿no?, representando un cuarto. Sería, todo esto es una unidad, y esta unidad que está dividida en 4 partes, la proporción que representa esta fracción es un cuarto, es este bloque de aquí, ¿vale? Entonces ahora vamos a crear una unidad exactamente igual, pero la vamos a dividir en 8 partes y coger 2, y vamos a ver qué ocurre con las proporciones.
¿vale? Esta vez el segmento no va a quedar tan perfecto, pero nos hacemos la idea, ¿vale? Y ahora aquí tenemos que crear, en este caso, 8 divisiones. Entonces vamos a ir haciendo marcas cada 1 centímetro. Aquí. Vale, ya tenemos las marcas y vamos a intentar hacerlo lo más recto posible. Y en la última división del segmento. Vale. Y bueno, vamos a colocar aquí que esto es un cuarto para que no pierdan la referencia de que esto es un cuarto. Y esto van a ser los 2 octavos. Vale, agarramos el bolígrafo rojo y de las 8 divisiones pues tengo que colorear 2. Vamos a colorear 2. Vale, bien. Y ahora vamos a comprobar una cosa. Vaya. No sé si lo están viendo. Vale, el dibujo no es perfecto, pero si nos damos cuenta, realmente realmente estas 2 partes que he cogido aquí vienen a ser en proporción iguales a la parte que he cogido aquí. Es decir, aquí he cogido una parte de 4 y aquí he cogido 2 partes de 8, pero la proporción curiosamente viene a ser la misma. O sea, si agrupamos esto de 2 en 2, ¿vale? Esto es una agrupación de 2 en 2, esto es una agrupación de 2 en 2, esto es una agrupación de 2 en 2, esto es otra agrupación de 2 en 2. Si nos damos cuenta realmente, o sea, tenemos la misma proporción, ¿vale? En esta fracción y esta, es decir, en esta y en esta. Representamos lo mismo. Estas 2 partes de aquí vienen a ser este cuarto de aquí, ¿vale? Y este cuarto de aquí se puede entender como estos 2 octavos de aquí. Son fracciones equivalentes gráficamente, ¿vale? Vamos a verlo ahora numéricamente, ¿vale? Entonces, numéricamente, vamos a verlo con decimales y vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que aunque no hemos visto los decimales, pues en clase los aprovechamos para las demostraciones y simplemente para ver que numéricamente vienen a ser lo mismo. Ya introduciremos los decimales, los trabajaremos bien y veremos el porqué de todo esto. Entonces, no puedo dividir 1 entre 4, así que yo pongo un 0 en el cociente y al poner un 0, en el cociente tengo la posibilidad de añadirlo en 0. Entonces ahora yo aquí sí puedo repartir 10 entre 4. Lo cogemos todo, ¿vale? Y a 2. 4 por 2 serían 8. Hacemos esta resta, nos quedan 2. Y yo quiero sacar un decimal más, ¿no? Entonces le voy a añadir un 0. Y esto me va a habilitar para poder seguir dividiendo. Ahí yo iré a 5, porque 4 por 5 es 20. Vale. Y esto me da 0,25, ¿vale? Un cuarto, vamos a ponerlo por aquí, un cuarto igual a 0,25. Vale, ahora vamos a hacer la división de 2 octavos y vamos a ver qué ocurre. 2 octavos.
tenemos también el mismo problema, no podemos repartir 2 entre 8, por lo tanto ponemos 0, el cociente y le añadimos un 0. Vale. Esta ahora sí nos habilita para poder dividir. Podemos coger el 20 completo, un número que multiplicado por 8 de 20 se aproxime, pues en este caso sería A2, 8 por 2 son 16, restamos aquí, nos quedan 4, y vamos a sacar un decimal más. Para sacar un decimal más le añadimos un 0 aquí y podemos seguir dividiendo. ¿Vale? Esto es puramente mecánico. ¿Vale? Entonces, número que multiplicado por 8 nos dé 40, a 5. 8 por 5, 40. 40. Pues nada, sacamos la división. Ya ha parado, en este caso, la división. Hemos terminado y por lo tanto tenemos que 2 octavos vienen a ser 0,25. Observamos que desde el punto de vista de los decimales, un cuarto y 2 octavos vienen a representar lo mismo. ¿Vale? El mismo número, 0,25, 0,25. Y ya hemos visto que gráficamente, ¿vale?, coincide la proporción. Numéricamente, desde el punto de vista de los decimales también, pues vamos a ver un método mecánico que nos permite saber cuándo las fracciones son equivalentes y cuáles no. Y cuándo no, perdón. Entonces, vamos a volver al Boolean azul, cogemos un cuarto y cogemos 2 octavos. Lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz. Multiplicamos en cruz 1 por 8 y 4 por 2. Si hacemos esta multiplicación, veremos que 1 por 8 es 8. Y el resultado lo ponemos aquí. Vamos a señalarlo con esta flechita. Y en rojo mejor. Y 4 por 2 son 8. El resultado lo ponemos abajo. Que no lo vemos bien así, no pasa nada. 1. ¿Vale? El numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. El denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Si el resultado de estas dos multiplicaciones me da lo mismo, como vemos aquí tenemos 8 y 8, y esto viene a ser la unidad, las fracciones son equivalentes. ¿Vale? Sí. Bueno, antes de esto veremos una pequeña cosa. Aquí tenemos un cuarto, ¿no? Y tenemos 2 octavos por aquí. Cuando dos fracciones son equivalentes, están vinculadas por un número que las aumenta o las disminuye. En este caso, pasamos de 1 a 2 y de 4 a 8. Entonces, el número que vincula estas dos fracciones, ¿vale?, pues son equivalentes y ya lo hemos visto con el método anterior, con los decimales, gráficamente. El número que las vincula en este caso, ¿vale?, sería 1 por 2. Yo aquí estoy multiplicando por 2. 1 por 2, 2. 4 por 2, 8. Y como están vinculadas por el mismo número, por el mismo factor de incremento, que es 1 por 2, ambas fracciones son equivalentes, ¿vale? En el caso de, pues, por ejemplo, de una fracción de otro tipo, pongamos, por ejemplo, por aquí, un cuarto y 3 16avos, ¿vale? Si fuéramos a aplicar este razonamiento, veríamos que por aquí un cuarto, por aquí los 3 16avos, que aquí el factor de incremento es 1 por 3, porque 1 por 3 es 3, pero de 4 a 16 hay 1 por 4, ¿vale? No coinciden los factores de incremento, por lo tanto no serían equivalentes, ¿vale? Esto también puede ir en sentido
en el sentido inverso, ¿no? Y podemos ir de una más grande a una más pequeña. Entonces, por ejemplo, podemos tener por aquí 5 décimos y por aquí la fracción un medio. En este caso, para pasar de 5 a 1, habremos dividido 5 por 5. Y pasar de 10 a 2, también habremos dividido 10 entre 5. ¿Vale? Siguen siendo fracciones equivalentes. Pero en este caso no es un factor de incremento, es un factor de reducción, que en este caso es una división, ¿no? ¿Que tenemos dudas con esto? Podemos multiplicar en cruz y ya está. Vale. 5 por 2. Perdón, que no me cabe bien ahí. 5 por 2, 10. Y 10 por 1, 10. Son equivalentes. Que seguimos teniendo dudas, podemos hacer los decimales. 5 partido de 10. Lo puedo dividir. 0, le añado un 0 a 5. 0,5 y un medio. Pues 0, también a 5. 0,5 y 0,5 cada una. Vale, entonces tendríamos aquí un ejemplo de que no son equivalentes. Si cogemos el ejemplo que teníamos de un cuarto y 3 16avos, hacerlo por aquí. Un cuarto y 3 16avos. Vamos a ver que no son equivalentes utilizando la técnica de la multiplicación cruzada. Entonces, tendríamos 1 por 16, ¿vale? El numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Esto nos da 16. Y 4 por 3, es decir, el denominador de la primera por el numerador de la segunda, nos da 12. No son iguales. Voy a poner aquí un símbolo de desigualdad. No son iguales, por lo tanto, no vienen a ser equivalentes. Y esto es todo con respecto a las fracciones equivalentes. Continuamos nuestro aprendizaje de las fracciones, en este caso a través de lo que sería el concepto de número mixto. ¿Vale? No siempre las fracciones nos van a aparecer de esta forma. Por ejemplo, aquí tengo una fracción de carácter impropio, ¿vale? 7 medios. Algunas veces estas fracciones nos van a aparecer como un número natural, ¿vale? Un número natural, en este caso sería el 3, junto a una fracción, que sería un medio. Y esta unión de un número natural y una fracción es lo que se conoce como número mixto. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo se llega a un número mixto, dada una fracción impropia. ¿Vale? Los números mixtos derivan de fracciones, en este caso impropias, donde el numerador es más grande que el denominador. Es decir, el resultado es mayor que la unidad. ¿Vale? Entonces, vamos a partir de este ejemplo. Entonces, vamos a convertir esto en una división. Tenemos el 7, que es el numerador, como dividendo, y como divisor tendremos el denominador, que es el 2. Vale. Vamos a dividir esto. Un número que multiplicado por 2 nos dé 7 se aproxime. En este caso sería el 3. 2 por 3, 6. 7 menos 6, 1. No hay nada más para dividir, así que cierro la división. Y a partir de aquí, yo tomaré el cociente. Vamos a coger el boli rojo. Tomaré el cociente como el número natural que conforma el número mixto. Entonces, el 3 es el número
El 3, que es el cociente es el número natural que forma el número mixto. Y la fracción que acompaña al número mixto estará compuesta por el resto de la división como numerador de la fracción que acompaña al número natural y el divisor como denominador de esta fracción. Que en este caso el denominador siga siendo 2 tiene sentido, porque si vamos a la fracción original, las diferentes unidades que formaban esta fracción impropia se dividían en dos partes, ¿vale? Entonces, una vez que yo extraigo las unidades completas, que serían las 3, ¿vale? Ahora lo vemos gráficamente. Es normal que lo que me quede es una fracción, ¿vale? En este caso, con 1 en el numerador, ¿vale? Pero con 2 divisiones, ¿vale? Porque yo todas, en este caso, todas las unidades que conforman esta fracción impropia, pues ya las tenía divididas en 2. Entonces lo que me queda tiene que seguir estando dividido en 2. Entonces vamos a ver esto con dibujos, que siempre son de gran ayuda. Y vamos a empezar a hacer rectángulos y a dividirlos en dos partes. En este caso no son muy precisos, pero bueno, no hacemos la idea. Y empezamos a pintar, ¿vale? Tenemos que pintar, en este caso, 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tenemos una unidad completa. 1. Otra unidad completa. Esto vale 1 también. Otra unidad completa. Esto vale 1. 1 más 1 más 1. Pues son 3. Todo esto es 3. Y me queda una fracción que viene a ser 1/2. Entonces, 1/2 es la fracción que acompaña al número mixto. Si nos diesen, en este caso, ¿vale? Porque aquí hemos partido de lo que sería de la fracción impropia al número mixto. Si nos dicen el número mixto, como aquí, vamos a ponerlo en azul, y nos pidiesen llegar a la fracción impropia, es decir, a la original, el mecanismo que tenemos que usar es el siguiente, ¿vale? Tendremos que multiplicar el número natural por el denominador. Vamos a colocarlo por aquí. Y a lo que nos dé esa multiplicación, habría que sumarle el numerador. Y todo esto para obtener el numerador de la fracción impropia. Entonces, 3 por 2 más 1. Esto es una operación combinada, y si recuerdan las operaciones combinadas, el orden de prioridad era el siguiente. Primero los paréntesis, ¿no? Luego las multiplicaciones, las divisiones, y luego las sumas y las restas en el orden en el que van apareciendo. En este caso tengo una multiplicación antes que la suma, y resuelvo la multiplicación antes que la suma. 3 por 2, 6. Más 1, 7. Entonces yo sé que en el numerador, vamos a hacer esto por aquí. Rayita, flechita, perdón. Y la rayita de fracción. Yo ya sé que en el numerador va a ir el número 7. Y partía del 2, ¿vale? Como división de todas las unidades. Entonces, el denominador se conserva. El denominador va a ser el que me indique la fracción originaria del número mixto, ¿vale? Lo único que va a variar, ¿vale? En este caso, en la fracción resultante, la fracción impropia resultante es el numerador. El numerador lo obtengo multiplicando el número natural por el denominador y sumándole el numerador, ¿vale? Y este sería el método para, si yo tengo el número mixto, llegar a la fracción impropia.
Y si yo tengo la fracción impropia, como aquí, a ver que no se ve bien, disculpen que estaba tapando cosas del directo, mi imagen, la fracción, en este caso, si teníamos la fracción impropia, llegamos al número mixto a través de lo que era la división, ¿vale? Y al final acababa el cociente siendo el número natural y el resto siendo el numerador de la nueva fracción que acompaña al número natural del número mixto. Y esto sería todo. Bien, y lo último que nos queda en este caso, ¿vale?, es ver lo que serían las sumas y las restas de fracciones con igual denominador. Lo primero es que vamos a centrarnos en la resolución mecánica de esto. ¿Vale? Hay una resolución mecánica súper sencilla, tenemos que interiorizarla y ahora lo veremos gráficamente y veremos cuál es el razonamiento. ¿Vale? Entonces, vamos a poner de ejemplo, por ejemplo, 3 octavos más... Y tenemos un pequeño problema con la cámara de enfoque de nuevo. Lo solucionamos muy rápidamente. Solucionado, vale. Seguimos. Tenemos 3 octavos más 2 octavos. Esto se resuelve de forma mecánica de la siguiente forma, súper sencillo. Raíz de fracción, el denominador nunca varía. Ya sea una suma, sea una resta, el denominador no cambia. Pongo el mismo denominador, 8. Y el numerador, perdón, los numeradores los sumo o los resto según me indique el signo de la operación. En este caso tengo un signo de suma, 3 más 2, 5. Pues tengo 5 octavos como resultado de esta suma. ¿Vale? El denominador no cambia, los numeradores se suman o se restan según nos indiquen. Esto siempre que tengan el mismo denominador. Si las fracciones no tienen el mismo denominador, no se puede hacer esto. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo de resta. Aquí en este caso tenemos lo que serían 5 séptimos menos 2 séptimos. Y el procedimiento es exactamente lo mismo, aunque sea una resta. Raíz de fracción, el denominador no cambia, ponemos el mismo denominador y restamos los numeradores. 5 menos 2, pues 3. ¿Vale? Y tendríamos resuelto esto. Nada más. ¿Vale? Desde un punto de vista mecánico, único y exclusivamente esto. ¿Vale? Vamos a ver esto con una representación gráfica. Más o menos. Vale. Teníamos aquí esto dividido en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, no está exactamente bien, pero nos lo imaginamos, ¿vale? Y tenemos por un lado 3 octavos y por otro 2 octavos. Perdón, 2 octavos. Y esto lo vamos a sumar. Vale, entonces voy a representar primero 3 octavos por aquí. Vale, esto serían 3 octavos. Y ahora por aquí 2 octavos. Si contabilizamos todo esto en total, nos damos cuenta que de 8 partes hay 1, 2, 3, 4, 5.
¿vale? Entonces, todo esto son 5 octavos. Si quisiéramos hacer una resta, vamos a irnos al ejemplo anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Tendríamos 5 partes coloreadas, ¿no? Partimos de 5. Tres, 4 y 5. Y si yo de estas 5 partes coloreadas dejo al margen 2, cojo estas 2 partes y las descuento de aquí, ¿vale? Me quedarían 3 partes coloreadas, que es lo que tengo aquí, de 7 divisiones, ¿vale? Yo ya no estoy contabilizando esto, solo estoy contabilizando esto. Pues me quedan 3 partes coloreadas de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? 3 séptimos. Y esto también lo podríamos hacer con resultados un poco mayores. Por ejemplo, vamos a poner otro tipo de fracciones. En este caso, por ejemplo, vamos a poner 4 medios más 1 medio. Vale, si vamos a representar esto gráficamente, lo tendremos que hacer aquí. Un segmento, dividirlo en 2. Otro segmento, dividirlo en 2. Colorear las 4 partes. Vale, esto sería esto. Y representar esto gráficamente aquí. Esto tendríamos que son 5 medias. Y es justo lo que tengo aquí, ¿vale? Como las partes son iguales, yo las puedo agrupar. Yo puedo agrupar esta unidad, perdón, esta media unidad, junto con esta unidad, pues están divididas en partes iguales. Y yo puedo hacer un conjunto con todo esto, que viene a ser esto. También podría representar lo siguiente: 5 medios más 3 medios. Esto nos viene a dar, en este caso, perdón, en vez de 3 medios, mejor 4 medios. Ahora veremos por qué. Esto nos viene a dar 9 medios. Si lo dibujamos, tendríamos por aquí lo dividimos entre 2, coloreamos 5 partes, y aquí y perdón que coloreé una parte de más, esto vamos a obviarlo, lo hacemos por aquí para que se vea bien y solo pintamos este. Aquí pintamos los 4. Vale. Y si nos damos cuenta, tendríamos, ¿vale?, 4 unidades completas y una parte más. Las 4 unidades completas vienen a ser 8 más 1, 9, ¿vale? De 2 divisiones, que es lo que se mantiene.
Si incluso yo quisiera, yo podría desagrupar una de estas partes, ponerla aquí y dejar en este lado esto aquí, de tal forma que a lo mejor lo ven mejor. 1, 2, 3, 4 unidades que vienen a ser 8 y una que quedaría suelta, ¿vale? Pues básicamente esto sería todo. Espero que los vídeos resuelvan en este caso todas las dudas respecto a los mecanismos, las explicaciones, y en caso de que no sea así, pues recuerden que siempre hay que preguntar. Preguntar es súper positivo. A través de las dudas, ¿vale? A través de los errores que cometemos aprendemos. Entonces es súper importante no quedarnos con ninguna duda. Preguntamos todo, se vuelve a explicar, se ponen todos los ejemplos necesarios hasta que seamos capaces de entender, en este caso, bueno, lo que estamos estudiando, ¿vale? Bueno, un saludo y buen fin de semana.